se nota una tensión rara a tu alrededor, de esas que no nacen del miedo sino del presentimiento, porque alguien que llevaba tiempo moviéndose con soltura, hoy empieza a pisar donde no debe y deja rastro. Lo fuerte no es solo que esa máscara caiga, lo verdaderamente impactante es que llevabas días, quizás semanas, sintiendo un cansancio extraño cada vez que esa persona aparecía, con su sonrisa medida y sus palabras perfectas. Estoy viendo un gesto pequeño, una frase mal colocada, una contradicción torpe, y eso basta para abrir una grieta enorme, en una historia que parecía bien ensayada, pero ya no aguanta ni una mirada honesta más. Lo que se descubre ahora no nace hoy, viene acumulándose en silencios incómodos, en detalles que te hicieron dudar incluso de tus propios sentidos, como cuando sales de una conversación y notas que algo no encaja, aunque no sabes explicarlo. Y aquí viene la primera verdad importante, no estabas imaginando nada, esa incomodidad tenía raíz, tenía nombre, y en este mismo punto de tu vida, empieza a verse con una claridad que cambia muchas cosas. Llevas un tiempo sosteniendo más de lo que cuentas, intentando mantener la calma, haciendo como si ciertas actitudes ajenas no te afectaran, pero por dentro se te han ido juntando señales demasiado concretas, como para seguir apartándolas. Puede ser alguien cercano en el trabajo, en la familia, en un grupo donde se comparte confianza, incluso alguien que te habla con afecto, mientras compite contigo en silencio o manipula lo que otros creen de ti. Lo más delicado es que esa persona pensaba que tenía el control del relato, que podía seguir escondiendo intenciones, moviendo hilos, cambiando versiones, y no contaba con que tu intuición ya había empezado a desmontar su teatro pieza por pieza. Cuando una verdad tarda en salir, suele doler por dos lados, por lo que muestra y por todo lo que confirma, y eso es justo lo que estoy sintiendo en tu energía más cercana ahora mismo. No se trata solo de descubrir una mentira, se trata de entender por qué te sentías agotado sin motivo claro, por qué ciertos planes se frenaban, por qué había ambientes donde entrabas con ilusión y salías con una pesadez difícil de quitar. Esa persona ha estado usando una imagen amable para tapar algo menos limpio, quizá celos, quizá control, quizá interés, y lo inquietante es que su estrategia funcionó un tiempo, porque sabía exactamente cuándo callar y cuándo parecer imprescindible. Si todo esto ya te resuena por dentro, escribe abajo, ya veía venir algo, y regala tu like junto a la suscripción, porque lo que se está destapando tiene más alcance del que parecía al principio. Lo más fuerte de esta historia es que la exposición no llega por un golpe teatral, llega por acumulación, por cansancio, por una verdad que ya no puede sostenerse, encima de tantas versiones mal cosidas. Aquí aparece un giro que cambia la lectura, porque esa persona no solo ocultaba algo, también temía profundamente que vieras tu propio valor, y eso explica varios comportamientos que antes parecían simples rarezas. Cada vez que estabas a punto de destacar, de tomar una decisión firme, de poner un límite o de confiar en una idea buena, aparecía una interferencia, una opinión sembrando duda, una urgencia absurda, una crítica disfrazada de consejo. No era casualidad, y sé que esa palabra pesa cuando la oyes así, pero encaja con demasiadas escenas de tu vida reciente, como para ignorarla ahora. Veo además que llegas a este momento, con una mezcla muy humana de alivio y rabia, porque una parte de ti deseaba equivocarse, deseaba que no hubiera mala intención, deseaba no tener que replantearse vínculos que daban por hecho cierta lealtad. Eso pasa mucho cuando aprecias de verdad, cuando has puesto tiempo, cuidado, ayuda o confianza, y de pronto entiendes que al otro lado no siempre hubo la misma limpieza, aunque en ciertos momentos lo pareciera. Hay algo en esta revelación que toca una herida antigua, la del esfuerzo que no fue reconocido, la de haber sentido que debías justificar tus percepciones, la de salir de una charla pensando demasiado en lo que querías haber dicho. Pero aquí viene una compensación clara, esta vez no te vas a quedar atrapado en la duda, porque lo que estaba medio escondido empieza a mostrarse delante de más gente, no solo delante de ti. Y cuando una verdad deja de ser un peso privado y se convierte en algo visible, el equilibrio cambia, las alianzas se recolocan, y quien te estaba observando con distancia, empieza a comprenderte de otra manera. Puede haber una persona secundaria en toda esta historia, alguien que cayó demasiado, alguien que vio más de lo que admitía, y que ahora empieza a incomodarse, porque ya no puede seguir mirando hacia otro lado. No veo necesariamente maldad en esa segunda presencia, pero sí cobardía, ese gesto tan común de no querer complicarse aunque otro esté pagando el precio. Quiero saber si te pasa esto a menudo,
Si notas enseguida cuando alguien sonríe bien pero deja un sabor raro después, porque esa sensibilidad tuya, lejos de ser un problema, te está protegiendo muchísimo más de lo que imaginas. Y ahora necesito decirte algo importante, especialmente si perteneces a ese lado de Acuario, que observa en silencio antes de hablar, porque has estado recogiendo piezas sin hacer ruido y eso te da ventaja. Mientras otros se dejaban impresionar por formas, por apariencia, por una falsa seguridad, tú ya estabas notando las grietas, los cambios de tono, las ausencias estratégicas, las respuestas que llegaban demasiado preparadas. Lo que parecía frialdad por tu parte era lectura fina, era defensa, era una manera de no entregarte por completo, donde algo no merecía todavía tu confianza. Esa prudencia que a veces te critican, hoy se convierte en prueba de que no ibas desencaminado, de que entendías más de lo que podías demostrar en aquel momento. Y esa confirmación no solo te da razón, también te devuelve una seguridad muy necesaria para lo que viene, porque empieza una etapa donde vas a distinguir mejor quién suma, quién compite, y quién se beneficia de verte inseguro. Hay una escena concreta que no se me va, un encuentro reciente o muy próximo, donde alguien intenta sostener su personaje con demasiada explicación, como quien habla mucho para tapar un temblor que ya no sabe esconder. Tal vez sea en una comida, en un mensaje largo, en una conversación delante de otros, o en ese momento incómodo donde una persona contradice algo que dijo antes, y confía en que nadie lo recuerde. El problema para esa máscara no es el error, el problema es que el error llega cuando ya hay demasiadas pequeñas sospechas despiertas alrededor, y por eso el efecto será mayor de lo esperado. No todo el daño vino de palabras, y aquí es donde la lectura se vuelve todavía más seria, porque también estoy viendo omisiones, retrasos, gestos de desinterés calculado, faltas de apoyo en momentos muy precisos, donde necesitabas claridad y recibiste confusión. Eso desgasta mucho, más de lo que suele reconocerse, porque no deja una escena fácil de señalar, deja una suma de momentos donde te fuiste sintiendo menos acompañado, menos visible, menos seguro de tu sitio. Puede que incluso te preguntaras si estabas exagerando, si era cansancio tuyo, si simplemente estabas más sensible de la cuenta, y esa duda interior fue una de las herramientas que más favorecieron a quien jugaba a dos bandas. Lo importante ahora es que esa niebla se levanta, y con cada detalle nuevo cambia también la lectura de tu pasado reciente, dándote una explicación que alivia aunque también remueva. Lo curioso es que esta exposición no llega, por tu impulso de desenmascarar a nadie, llega porque la mentira se vuelve torpe cuando siente que se le acaba el tiempo, y eso cambia por completo el papel que juegas aquí. No necesitas entrar en lucha, no necesitas justificarte demasiado, no necesitas forzar una escena para que otros lo vean, porque la propia incoherencia de esa persona está haciendo el trabajo por ti. Hay una costumbre muy simple que me da mucha curiosidad saber de ti, si sueles madrugar o te activas mejor cuando cae la noche, porque tu manera de procesar lo que sientes, dice bastante sobre cómo detectas estas verdades antes que el resto. Quien llevaba tiempo midiendo cada movimiento empieza a actuar desde el nervio, y ese nervio se nota, se filtra, se desordena, y termina enseñando justo lo que quería esconder. También aparece un aspecto espiritual muy protector, algo parecido a una mano invisible que te apartó de ciertos planes, de ciertas conversaciones, de ciertas alianzas que en su momento te frustró perder, pero que ahora cobran otro sentido. A veces duele no ser elegido, no recibir respuesta, no entrar en un círculo, no entender por qué algo se frena cuando lo habías puesto todo, y sin embargo luego descubres que no entrar fue un cuidado, no un castigo. Esta lectura marca eso con fuerza. Hubo desvíos que te salvaron, de una implicación más grande con alguien que no iba limpio, y aunque en su día lo viviste como rechazo, hoy aparece como protección real. Fíjate en cómo encajan piezas que antes te parecían sueltas, porque ahí hay una verdad profunda. No perdiste tanto como pensabas, más bien te evitaron una trampa que habría drenado mucho más de tu tiempo y de tu paz. Lo que empieza a revelarse hoy no solo expone a otra persona, también te muestra hasta qué punto has sido cuidado, incluso en medio de tu desconcierto. Hay además un detalle emocional muy potente, y es que la máscara cae justo cuando tú estás a punto de recuperar una ilusión, un proyecto, una conexión o una fuerza personal, que esa presencia estaba bloqueando sin que se viera del todo. Esa sincronía interior, aunque no use palabras grandilocuentes, tiene sentido, porque cuando vuelves a ponerte en pie de verdad, lo falso a tu alrededor ya no consigue sostenerse del mismo modo. Quizá lo notes en algo muy cotidiano, en que duermes distinto,
en que te cuesta menos decir que no, en que una conversación ya no te intimida, o en que dejas de repasar mentalmente lo que dijiste, buscando fallos donde no los había. Veo una conversación pendiente, no necesariamente larga, pero sí decisiva, donde alguien intenta medir tus reacciones, tantear si sabes más de lo que aparentas, y ahí conviene mantener una calma muy firme. No hace falta dar toda la información que tienes, a veces basta con una mirada estable, una respuesta breve, una frase bien puesta, para que el otro entienda que ya no estás disponible para su juego. Dime abajo si alguna vez has sentido ese instante exacto, cuando la otra persona nota que ya no puede manejarte igual, porque ese cambio tuyo, aunque sea silencioso, se siente muchísimo y suele marcar un antes y un después. En ese momento puede haber un intento de suavizar, de justificar, incluso de hacerte creer que todo fue un malentendido, pero aquí la lectura es muy clara. No confundas arrepentimiento con pérdida de control. Hay algo que parecía una simple tensión de carácter, una diferencia de ritmos o una mala racha de comunicación, y sin embargo adquiere otro sentido, cuando aparece el factor de la competencia oculta. Esa persona se comparaba contigo más de lo que decía, medía lo que recibías, observaba cómo te valoraban, notaba lo que despertabas sin proponértelo, y eso generó una incomodidad que fue disfrazando de normalidad. A veces pasa así, alguien no soporta tu manera de ser, no porque hagas daño, sino porque le refleja su inseguridad, su falta de autenticidad o su miedo a quedarse en segundo plano. Lo que antes te parecía frialdad ahora se entiende como tensión, lo que parecía despiste ahora se entiende como cálculo, y lo que parecía apoyo ahora deja ver sus condiciones ocultas. Ese nuevo encaje puede doler un poco, pero te libera de una culpa que no era tuya, y de una necesidad absurda de caer bien a quien nunca estuvo en paz con tu luz. La buena noticia es que no todo se rompe, de hecho estoy viendo que al caer una máscara, se fortalece un vínculo mucho más sincero a tu alrededor. Puede ser alguien que te observa con cariño desde hace tiempo, alguien que no siempre habla mucho pero sí está, sí cumple, sí muestra coherencia incluso en los detalles más pequeños. Cuando lo falso se aparta, lo verdadero resalta más, y eso te permitirá ver quién merece realmente acceso a tu intimidad, a tus proyectos y a tus planes más delicados. Otra parte importante de esta historia toca tu economía o tu estabilidad práctica, porque una energía de bloqueo estaba afectando decisiones, oportunidades o movimientos que no terminaban de cuajar con la claridad que merecías. Puede tratarse de un asunto laboral, de una colaboración, de una recomendación que no llegó, de una puerta que parecía cerca y se cerraba por motivos poco transparentes. Hay algo muy cotidiano que me encanta saber de quién está al otro lado, si eres de café temprano o de infusión tranquila, porque hasta en esos pequeños hábitos se nota quién busca impulso de frente, y quién necesita primero ordenar lo que siente. Lo relevante aquí es que al quedar expuesta esta dinámica, también se libera espacio para una mejora concreta, para un sí que antes estaba frenado, para un entorno donde tu esfuerzo se vea sin filtros ni interferencias. No descarto que la persona desenmascarada intente mover su imagen rápidamente, buscar aliados, contar una versión nueva, presentarse como víctima o como alguien malinterpretado. Es un reflejo bastante humano cuando el personaje se agrieta, porque sostener una reputación falsa exige improvisar mucho, cuando aparecen grietas que otros ya pueden ver. Pero esta vez la improvisación juega en su contra, porque cada explicación abre otra duda, cada defensa recuerda una incoherencia pasada, y cada intento de quedar bien suena más forzado. Tú mientras tanto ganas fuerza precisamente por lo contrario, por no excederte, por no adornar, por no entrar en una guerra, donde el barro solo beneficia al que lleva tiempo acostumbrado a él. A veces la dignidad parece lenta, pero termina pesando más que cualquier espectáculo, y aquí esa ley se cumple con una claridad casi emocionante. Siento incluso la presencia de una persona mayor, o de alguien con autoridad tranquila, que puede no haber hablado todavía, pero que está atando cabos internamente y pronto inclinará la balanza. No será un rescate dramático, será más bien ese gesto sobrio de quien por fin ve dónde estaba el desequilibrio, y decide corregirlo sin ruido. Ese apoyo vale mucho, porque no nace de la pena ni de la simpatía, nace del reconocimiento, y eso te devuelve suelo en un momento clave. Quiero detenerme en algo delicado, porque quizá una parte de ti aún siente culpa por haberte alejado, por haber respondido menos, por haber puesto distancia incluso sin pruebas completas, y necesito que sueltes ese castigo interno.
Tu cuerpo ya estaba entendiendo lo que tu mente todavía no podía ordenar, y por eso aparecieron cansancio, rechazo, ganas de aplazar encuentros, o ese impulso de no contar demasiado según con quién. Si esto te está tocando una fibra real, me gustaría leerte, porque a veces una retirada a tiempo parece frialdad desde fuera, pero por dentro es puro instinto de supervivencia, y casi nadie lo reconoce cuando toca vivirlo. No te cerraste por capricho, no te apartaste para hacer daño, te protegiste como pudiste, mientras algo dentro de ti insistía en que no todo era limpio. Y ahora que la escena se aclara, también se aclara la imagen que tenías de ti, esa que quizás se había llenado de dudas, por intentar ser comprensivo incluso donde no estaban siendo justos contigo. La exposición de esa máscara repara también tu relación con tu intuición, y eso es una ganancia enorme, porque cuando vuelves a creer en lo que percibes, muchas decisiones futuras se simplifican. Hay un cambio en tu forma de hablar que se ve cercano, un tono más firme, menos necesidad de explicar de más, menos miedo a incomodar cuando algo no está bien dicho. Ese giro puede parecer pequeño desde fuera, pero por dentro abre una etapa nueva, porque ya no negocias tu paz con tal de sostener apariencias ajenas. Lo que antes callabas por prudencia, ahora lo filtras con inteligencia y lo expresas con más limpieza, y eso desactiva muchos juegos antes de que empiecen. También veo que este episodio te servirá para entender una repetición, algo que no empezó con esta persona, sino que viene de atrás, quizá de una dinámica familiar o de una etapa, donde te acostumbraste a justificar conductas confusas para no perder el vínculo. Eso deja huella, claro que la deja, porque uno aprende a hacerse pequeño para no tensar el ambiente, a tragarse impresiones, a dudar de su lectura para mantener cierta paz. Pero ya no estás en ese punto de la vida, y lo que hoy se expone cumple una función mayor, enseñarte que puedes ver claro, poner nombre, alejarte y seguir siendo una persona noble. Ahí está el verdadero salto, no en descubrir al otro solamente, sino en descubrir que no necesitas traicionarte para sostener una relación. Y ese aprendizaje llega justo cuando más falta te hacía, porque después de esto, entran oportunidades que requieren una versión tuya más despierta, más selectiva y mucho menos disponible para juegos desgastantes. En el plano afectivo, esto limpia mucho terreno, porque cuando una presencia manipuladora se aparta, dejas de proyectar inseguridad en personas que sí podrían acercarse con verdad. Es muy posible que alguien haya querido hablarte más claro, proponerte algo, abrir una conversación sincera, y no encontrara espacio por el ruido emocional que había alrededor. Ahora cambia el clima, cambia tu energía, cambia incluso la forma en que miras y respondes, y eso hace que una conexión más honesta empiece a sentirse posible. No hace falta pensar solo en pareja, puede ser amistad, colaboración, reconciliación con alguien que se había quedado a distancia, o una nueva cercanía nacida desde la transparencia. Lo importante es que el lugar que ocupaba la confusión empieza a llenarse de algo más limpio, y ese reemplazo emocional se nota rápido, como cuando después de muchos días de tensión, por fin comes con calma y te das cuenta de lo cansado que estabas. Hay otro detalle muy fuerte, y es que la exposición puede no ser total para todo el mundo al mismo tiempo, pero para ti sí será suficiente, y eso importa más de lo que parece. A veces se espera una confesión enorme o un desplome público, y la vida funciona de manera más fina, con una frase, con un dato, con una reacción desmedida que termina de confirmarlo todo. Tengo muchísima curiosidad por algo sencillo. Si eres de guardar capturas, notas o pequeños detalles cuando algo no te cuadra, porque esa costumbre de atar cabos, que muchos ven exagerada, a veces termina siendo la diferencia entre la confusión y la verdad. No subestimes el valor de una certeza interna bien sostenida, porque no todo necesita tribunal. Algunas verdades vienen a liberarte, no a convertirte en juez de nadie. En esta lectura eso se ve clarísimo. No necesitas demostrarlo al mundo entero para actuar con inteligencia. Basta con que veas, entiendas y no vuelvas a abrir la puerta del mismo modo. Siento además que los próximos días traen conversaciones, donde otros empezarán a decir en voz alta cosas que ya intuías, y esa coincidencia te dará un descanso enorme. Escuchar a alguien confirmar con naturalidad lo que llevabas rumiando por dentro, produce una paz rara, casi física, porque deja de pesarte la idea de estar solo con tu percepción. Esa validación llega, y llega de una manera sencilla, sin gran ceremonia, pero con el efecto de una llave girando por fin en la cerradura correcta. La parte más luminosa de toda esta historia es que no terminas más desconfiado, terminas más fino,
más claro, más entero, y esa diferencia cambia el futuro de verdad. No se trata de cerrar el corazón ni de mirar a todos con sospecha, se trata de haber aprendido a distinguir presencia sincera de atención interesada, cercanía real de control disfrazado. Quien te quiera bien no necesitará confundirte, no jugará con tus tiempos, no sembrará duda para después ofrecerse como solución, y ahora lo vas a detectar antes. En esto se nota mucho la evolución de una persona de Acuario, cuando ya ha sufrido bastante, porque deja de regalar acceso por costumbre, y empieza a observar con una inteligencia casi impecable. Esa madurez, lejos de aislarte, te abre el camino correcto, porque limpia tus vínculos, afina tus decisiones, y atrae entornos donde por fin no tengas que defender continuamente lo que sientes. También aparece un pequeño triunfo material o práctico, como consecuencia indirecta de todo esto, algo que se desbloquea, una noticia que mejora tu ánimo, una gestión que por fin avanza, un dinero que se ordena o una propuesta que vuelve a moverse. No es casualidad que llegue ahora, porque cuando una interferencia pierde fuerza, tu campo entero respira mejor y tus movimientos recuperan eficacia. Puede parecer poco al principio, pero marca tendencia, y eso es lo importante. Empieza un tramo donde las cosas vuelven a responderte, con más rapidez y menos sabotaje. Hay una recomendación muy concreta que quiero dejarte. No reveles todo lo que entiendas en caliente. Deja que la verdad trabaje por su propio peso. Observa una vez más, mira quién se recoloca, quién se acerca, quién desaparece, quién intenta forzar normalidad. Esa observación extra te va a dar una ventaja elegante, porque no solo verás al desenmascarado, también verás a quienes se acomodaban a su sombra, y eso termina de ordenar tu mapa de confianza. Y me encantaría saber desde qué rincón me escuchas ahora, porque imaginar tu momento, tu casa, tu silencio o tu pausa del día, hace que esta lectura se sienta todavía más viva entre tú y yo. Después de eso, sí conviene actuar, con límites, con decisiones, con cambios claros en tu disponibilidad, porque la compasión no obliga a ofrecer el mismo lugar, a quien ya mostró doble cara. Elegirte en este punto no es dureza, es salud, es respeto propio, es la clase de firmeza, que evita repetir un desgaste que ya conoces demasiado bien. Veo incluso una escena futura donde mirarás atrás, y te sorprenderá no haber cortado antes, no por ingenuidad, sino porque ahora tendrás una claridad que antes no era posible. Eso no debe convertirse en reproche, debe convertirse en aprendizaje, porque cada paso que diste con la información que tenías, era el único que podías dar entonces. Lo bueno de este cierre es que te pilla más preparado, no roto, no hundido, no a ciegas, sino bastante más fuerte de lo que sospechas. Quien queda expuesto hoy no solo pierde el disfraz, pierde también la capacidad de seguir ocupando espacio inmerecido en tu cabeza, y eso es una liberación enorme. Tal vez esta noche, o muy pronto, sientas un cansancio especial, como cuando después de una semana rara, por fin entiendes por qué estabas tan tenso, y el cuerpo empieza a soltar de golpe. Déjate notar ese alivio, aunque venga mezclado con enfado o pena, porque también eso forma parte de cerrar bien las cosas. Lo esencial es que la verdad no llega para destruirte, llega para ordenarte, para devolverte centro, para apartar un ruido que te estaba quitando energía sin pedir permiso. Y desde ese nuevo orden, empiezas a recuperar ganas, foco, deseo de construir, de responder mensajes con alegría, de volver a tus planes sin esa sombra detrás mordiéndote la paz. Ahora sí se dibuja el resultado final de todo esto. Alguien pierde autoridad en tu vida, y tú recuperas una parte de ti, que estaba demasiado ocupada sobreviviendo a ambientes ambiguos. Entra un periodo de conversaciones más limpias, decisiones más rápidas, vínculos más sinceros, y un descanso interior que se parece mucho a volver a casa, después de haber sostenido demasiado tiempo una incomodidad que nadie veía. Si algo ha de quedarte claro al terminar esta lectura, es esto: no estabas perdiendo el juicio, estabas captando una verdad antes de tener todas las pruebas, y eso habla de una intuición valiosa que merece respeto. Lo que parecía un problema de sensibilidad era percepción fina, lo que parecía exageración era cansancio de soportar una doble cara, y lo que parecía duda termina siendo sabiduría afinada por la experiencia. Me alegra muchísimo haberte acompañado en este momento tan importante, y voy a estar esperándote en la próxima lectura para seguir caminando contigo.